Hace algunas semanas nuestro invitado de hoy me hizo una observación que se me quedó grabada. Y la observación fue, la reforma fiscal es la reforma a la ley de amparo. Ese era el propósito de la ley de amparo, simple y sencillamente recaudar más y dejar a los contribuyentes indefensos. Siempre es para mí muy grato conversar con Max Keiser. Max Keiser es abogado por el ITAM, maestro en ciencias políticas por la London School of Economics. Es autor, por ejemplo, de este libro que me llamó la atención porque es un libro útil y feliz, un nuevo ciudadano estoico, que no pensé que fuera de las preocupaciones de Max Keiser, una reflexión filosófica sobre el ciudadano contemporáneo. Es también conductor de Factor Kaiser. Max, siempre es un gusto platicar contigo. A ver, cuéntame, yo me quedé primero como muy asombrado y después dije, claro, esa es la razón. En lugar de hacer una reforma fiscal y subirle los impuestos a todo el mundo, hacen una reforma a la ley de amparo e impiden que los contribuyentes se puedan defender. Cuéntanos. Muchas gracias por la invitación, Sergio. También es un honor para mí estar aquí. A ver, es muy sencillo entender el contexto completo. Nos tenemos que regresar rapidísimo para que el auditorio entienda al 5 de febrero del 2024. López Obrador anuncia que va a destruir a la República en una serie de reformas constitucionales. Que nadie pensó que fueran posibles. Que todo el mundo dijo, no se va a dar un tiro en el pie, no van a pasar. Pero ese mismo día Claudia dijo, las adopto como parte de mi campaña. La candidata dijo, son parte de mi campaña. Viene esta elección de Estado brutal en la que ya otro día en otro programa platicaremos de eso. Pero fundamentalmente, aunque la presidenta ganó la elección presidencial, la manipulación vino en la legislatura y lo que hicieron Morena y los partidos del gobierno es darse una mayoría calificada que no recibieron en las urnas. Exactamente. La mayoría calificada implica necesito una mayoría tal que me permita llevar a cabo esa agenda que me impuso López Obrador el 5 de febrero. Viene toda esta manipulación en el tribunal, en el INE y luego en el tribunal, que nos lleva a una mayoría calificada tramposa en la Cámara de Diputados, pero no en el Senado. Viene estos actos como de mafia para doblar una serie de senadores para lograr la reforma. Luego vienen todas estas Compraron a 3 y extorsionaron a 1. Exactamente. Y luego vienen todas estas partes que seguro tú escuchaste, empresarios, de no va a pasar, no se va a ejecutar, se ejecuta, viene la reforma, se destruye una parte del Poder Judicial y se destruye la autonomía y la independencia. Esa es una primera parte del contexto. La otra parte del contexto, Sergio, que es importantísima, es la promesa permanente de López y luego de Claudia de no vamos a subir impuestos. No va a haber impuestos porque saben lo costoso que es en términos de sus alianzas. Lo hemos visto en la historia también. Cada vez que un gobierno sube impuestos, le va mal en las urnas. Exactamente. Y entonces, de pronto, se ven atrapados en ya prometimos que no hay nuevos impuestos, hicimos un presupuesto 2025 con un cálculo de casi 3% del Producto Interno Bruto, estamos en 0.5 en el mejor de los casos, y entonces están atrapados sin dinero. De pronto se da cuenta la señora que tiene un poder judicial a modo y que una ley de amparo se puede generar como una reforma fiscal. Le explicamos a la gente de manera muy sencilla. Va a ser ahora muy fácil llegar con un empresario y decirle, me debes 100 millones. Oye, no, yo te debo 10 millones, no me debes 100. ¿Qué pasa a partir de ese momento o qué pasaba normalmente? Un empresario podía ir en las diferentes etapas de, no sé, a lo mejor una auditoría o el momento en el que le determinaban un crédito fiscal, empezar a ampararse de ciertos actos de abuso, ¿no? La reforma fiscal, la reforma a la ley de amparo, que es la reforma fiscal, dice, no, ahora ya no hay tienes defensa. Amparo en las primeras etapas. SAT siempre tiene la razón. El SAT tiene la razón y te esperas hasta el final, que es cuando viene el posible remate. ¿Qué le puede pasar entonces a un empresario que si se espera a tratar de ganar el juicio puede acabar quebrando a su empresa? ¿Por qué es una reforma fiscal? Está muy fácil de entender. El SAT te dice 100, tú dices 10. ¿Cuál va a ser la motivación de la mayoría de los empresarios? Me voy a acercar al SAT a negociar. En lugar de tratar de esperarme, en lugar de meterme en la bronca de tener que ver si algún día voy a ganar el amparo, me voy a acercar a negociar. Lo vimos ya con algunas empresas en el pasado, que les llegaban y les decían, me debes tanto, y decían, no te debo tanto. Algunas se defendieron en tribunales, por ejemplo, las aseguradoras o las maquiladoras, Samsung entre ellas, y otras decidieron, no me voy a pelear con el Estado, y aquí está.
Pienso en dos que fueron públicas, FEMSA y Walmart. Y lo hicieron así. O sea, ya lo estaban haciendo algunas de las empresas. ¿Sabes qué? No estoy de acuerdo, esto es absolutamente irracional, pero te pago la extorsión. Así es. El tema de las leyes fiscales es complejísimo porque puede haber abusos desde la determinación de la ley, las fórmulas, la determinación del crédito específico de una empresa, las formas de cobro. Puede haber muchos actos de abuso Bueno, en el Inter. hemos visto casos en los que llegan y te dicen, a ver, hiciste esta deducción no es legal ahora. Ah, pero sí lo era cuando yo la hice. Ah, no importa, retroactivamente te aplicó la ley. Eso se supone que es ilegal y sin embargo lo están haciendo. Y tenías el amparo para ir peleando cada uno de estos actos de abuso que eventualmente fueran poniendo el camino de exactamente cuánto debes. Esa parte ya se eliminó. Entonces imagínate que ahora te va a llegar el SAT y te va a decir, me debes 100, yo creo que te debo 10. En una de esas el empresario dice, a ver, vamos a recorrer un camino de años para tratar de ganarle a un poder judicial que está tomado por el Ejecutivo gobierno. y con una ley de amparo que ya no me da una suspensión de manera sencilla y que en el caso fiscal solo puedo pedir el amparo para el final, que es el acto de remate, mejor me acerco al gobierno. Entonces imagínate que el empresario acaba negociando en lugar de 150 de los 10 que debía. Son 40 millones de pesos extras que el SAT va a recibir que no tenía contemplados y no tuvo que hacer reforma fiscal alguna. Pero es una forma de extorsión de alguna manera, porque a ver, te voy a cobrar, todos sabemos que lo que te voy a cobrar es ilegal, pero no te puedes defender, ya no tienes forma de defenderte. Absolutamente. Y en el sexenio de López Obrador se hizo algo aún más grave, Sergio, que fue la amenaza permanente de convertir temas fiscales, faltas fiscales que son administrativas, En faltas en delitos. criminales. Sí. Y luego con la amenaza de la prisión preventiva oficiosa. Pero además con la amenaza doble de que Lo te voy a... convirtieron en delincuencia organizada. Exactamente. O sea, el que el SAT, el que tú no estés de acuerdo con el SAT te convierte en un criminal. O sea, olvídate de los del fentanilo porque esos no los tocan. Sí. Pero si tú eres un empresario y no estás de acuerdo con el crédito fiscal que te quiere imponer el SAT, eres miembro de la delincuencia organizada. Así es. Y entonces es la amenaza doble. No solo te voy a cobrar lo que yo quiero, sino si no te sientes a negociar conmigo, te voy a acusar de criminal, te voy a acusar de crimen organizado, prisión preventiva oficiosa, y entonces desde la cárcel vas a tener que defenderte. Además te congelo tus cuentas para que no te puedas defender. Y tu empresa va a quebrar y va a quebrar tu familia, ¿no? Y entonces esta triple amenaza que hay en este momento sobre los empresarios va a generar todos los incentivos del mundo para que los empresarios prefieran negociar, incluso montos fiscales que no merecen, que no tienen justificación alguna, con tal de no verse sometidos. Esa es la reforma fiscal. El lunes de esta semana, Sergio, la jornada ya empezó a preparar la jornada que es, digamos, el pasquín de propaganda oficial, del gobierno, ya empezó a preparar el ambiente con una nota que dice: los grandes empresarios le deben al gobierno $1 billón y por eso no se pueden comprar medicinas y por eso no se pueden hacer escuelas. Ya empezaron a preparar el ambiente para... Que decían que sí compraban medicinas, pero ahora resulta que... Imagínate. Sí. Ahora la culpa es de los empresarios. Entonces, creo que está muy claro el ambiente. Los empresarios mexicanos pagan un porcentaje de impuestos muy superior que en otros países. Tú vas a Francia, vas a Estados Unidos, vas a Canadá, y el porcentaje de la recaudación que viene del público en general es mucho mayor que la que viene de los grandes empresarios. Recordemos que las grandes empresas en México son el 0.2% de las empresas de nuestro país. La gente piensa que son todas, pero no, 0.2%. ¿Cuál va a ser la consecuencia entonces en la inversión en México si tenemos esta incertidumbre jurídica? Imagínate, el tema de la incertidumbre jurídica ya está determinado en varios lugares del mundo. Es decir, el índice de democracia de The Economist ya ni siquiera nos pone como una democracia. Somos un régimen híbrido. El nuevo índice del World Justice Project nos pone en el lugar 121 de 143, creo, en Estado de Derecho y en justicia criminal, y en seguridad todavía más abajo, y en combate a la corrupción más abajo. El mundo está leyendo esto. Y entonces imagínate un empresario de una democracia medianamente desarrollada que
que ve todos estos elementos en México y ve cómo puede estar sometido a temas fiscales para los que no tiene defensa. Por eso tenemos estas caídas en la inversión nueva, ¿no? El gobierno presume nueva inversión, que tú sabes que solo es reinversión de los que ya están aquí. Sí, nos están diciendo que se invirtieron 35,000 millones de pesos en el primer semestre del año, de lo cual el 95% reinversión. Y entonces los que están aquí, ya apostaron, ya no se pueden ir, ya no pueden desmontar sus empresas. Algunas sí lo están haciendo. Y algunas lo están haciendo. Y ahora van a estar sometidos a todo tipo de presiones. Esto es lo que hacen los populistas autoritarios. Siempre están pensando en el corto plazo, siempre están pensando en el dinero que necesitan hoy. Pero es importante señalar lo grave que es en el mediano y en el largo plazo esta idea de someter a los empresarios a pagar de más en los próximos 2 o 3 años con esta reforma fiscal escondida en una reforma de amparo, porque lo que vas a provocar es que estos empresarios, algunos decidan incluso cerrar las empresas. Habrá varios de estos créditos fiscales que sean impagables y que solo sean saldables con el SAT a través de... entregar la empresa al SAT, ¿no? Al gobierno. Imagínate lo que eso le provoca a la economía. Eso nos pasó mucho en los años 70, toda una serie de... Claro, el sistema era completamente distinto, era un sistema cerrado, pero los empresarios preferían entregarle la empresa al gobierno, pues que seguir esforzándose. Y eso tuvo un efecto muy negativo para nuestro país. Y esto, Sergio, le pasa a los empresarios mientras el gobierno no tiene empacho en decir que le transfiere cientos de miles de millones de pesos a Pemex solo para que se queme en boquetes financieros, para pagar el tren militar que lleva ya 3 veces el costo y que cuesta la operación, para pagar la operación del Chaifa, para... ¿El tren militar te refieres al Tren Maya? Al Tren Maya. Bueno, Yo le digo el tren militar. Lo están construyendo los militares. Y lo administran los militares. Y se nota. Y se nota. Y entonces, mientras van a estar extorsionando empresarios con créditos fiscales inflados, sin defensa, el gobierno, por otro lado, deja que se escurran y se quemen miles de millones de pesos. Entonces, en medio... subsidiamos a Cuba el consumo de combustibles por ejemplo, de Cuba. O, digamos, se aumentan los tipos y los montos de los distintos programas sociales que se requieren para mantener a su mercado electoral en paz. Entonces, creo que viene un momento muy grave. Ayer leía también a Gaby Siller hablar de las remesas, que 6 meses cayendo con $1 barato. Entonces la gente está recibiendo mucho menos dinero de Estados Unidos de lo que se recibía. El 55% del empleo está en la informalidad. Haz de cuenta que todo está como agarrado con alfileres, ¿no? Aunque el gobierno dice que la economía va muy bien, requete bien, ¿no? Eso le gusta decir. Sí. Sí, pero incluso estaba yo viendo el análisis del tercer trimestre de la Secretaría de Hacienda y dice, a pesar de que no creció la economía, pues tuvimos una contracción de 0.3%, en realidad todo va muy bien sí. Y todo fue culpa de las lluvias y todo fue culpa de los bloqueos carreteros, a pesar de que esos fueron en octubre y las cifras oficiales son hasta septiembre. Y presumen la recaudación porque se ha tratado de extorsiones, pero se acaba la gallina de los huevos de oro, ¿no? Es decir, si la economía este año, en el mejor de los casos, solo va a crecer al 0.5% y el presupuesto de este año estaba calculado arriba de 2,5% del PIB, quiere decir que va a haber boquetes financieros muy grandes. En el mejor de los casos, lo que van a lograr con la recaudación extra extorsionando empresarios es tapar los boquetes financieros de este año. Y el año que entra tampoco vamos a crecer mucho más. Entonces, viene un momento muy difícil, creo yo, para el propio gobierno y para las finanzas públicas del gobierno, porque el día que se te acabe la extorsión a los empresarios y la economía sigue en cero, vas a sacar dinero? Se acabaron las fuentes de ingresos, ¿no? Max Kaiser, yo quiero agradecerte esta conversación. Gracias por tu libro. Ya hablaremos sobre este nuevo ciudadano estoico Me encantará que le eches que una nos vista. dices. Lo voy a leer con mucho gusto y gracias por estar con nosotros en la El agradecido entrevista. soy yo. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.